Jesucristo me enseñó a sonreír y trajo luz en mi caminar. Jesucristo quitó mi pesar. Jesucristo me enseña a amar. Quien promete que me tomará. Y Dios me lleva de nuevo al hogar, viviendo medio fatiga y dolor. Sufriendo, mató en mí todo amor. Mi andar Era cualquier lugar. mi placer, Llevó a Jesús a morir. su perdón brilló en mi corazón, su amor me llena de gratitud. Estando en él, seguro y fuerte estoy, y Dios me lleva de nuevo al hogar. Jesucristo me enseñó a cantar. Jesucristo me enseñó a orar. Jesucristo me enseñó a sonreír. Me trajo luz en mi caminar. Jesucristo quitó mi pesar. Jesucristo me enseña a amar. Bien promete que me tomará. Mi Dios me lleva de nuevo al hogar, viviendo medio fatiga y dolor. Sufriendo, mató en mí todo amor. Mi andar Era cualquier lugar. mi placer, Llevó a Jesús a morir. su perdón brilló en mi corazón, su amor me llena de gratitud. Estando en él, seguro y fuerte estoy, y Dios me lleva de nuevo al hogar. Jesucristo me enseñó a cantar. Jesucristo me enseñó a orar. Jesucristo me enseñó a sonreír. Me trajo luz en mi caminar. Jesucristo quitó mi pesar. Jesucristo me enseña a amar. Y Él promete que me tomará. Mi Dios me lleva de nuevo al hogar. Mi Dios me lleva de nuevo al hogar. Mi Dios me lleva de nuevo al hogar. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Me da mucho gusto otra vez saludarlos por medio de esta conexión y enviamos un abrazo afectuoso a todos los hermanos de la región sur, pero también a todos los amigos que hoy están conectándose, que están en un proceso de conocimiento de la palabra y que están tomando decisiones en sus vidas. Que Dios les siga bendiciendo en su conocimiento. Comencemos la clase esta noche. La vida de los apóstoles nos ha dejado una gran enseñanza y esta noche no va a ser la excepción. Vamos a hablar acerca de Jacobo el menor, también vamos a hablar de Simón llamado Zelote y de Judas, pero no es Judas Iscariote, vamos a hablar de otro Judas. Oremos. Padre, gracias porque podemos estar en tu presencia. Hoy queremos pedirte que dirijas nuestras vidas hacia tu palabra y que de ella podamos encontrar la fuerza, la claridad de tu enseñanza para seguir adelante en nuestra vida como cristianos. Te rogamos que tú bendigas este tiempo, que estés en control de todas las transmisiones de la iglesia y Señor, pues que mis palabras sean tuyas nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que recordar que los apóstoles fueron hombres que dejaron todo por seguir a Jesús. Las personas que seguimos a Jesús hemos aprendido este principio, dejar todo, abandonar las redes y seguir a Jesús. Pero es cierto que cuando hablamos de dejarlo todo, en realidad ellos dejaron literalmente muchas cosas que ahorita quiero mencionar. Cuando vamos a Lucas 18, versículo 28, si quieren ir a sus Biblias, en Lucas 18, 28 nos enseña, Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. ¿Cuáles eran todas esas cosas para seguir a Jesús? Ellos dejaron casas, trabajos, terrenos, tal vez muchos amigos y también familiares, como otras tantas cosas más.
Es literal la escritura cuando menciona que ellos sí habían dejado todo. Entonces ellos esperaban de su maestro grandes cosas. El hecho de que tengas poder para hacer todo lo que Jesús les confirió a estos hombres no significaba que ellos fueran personas extremadamente extraordinarias o que actuaban en un poder sobrenatural siempre. En realidad todo era para el beneficio del Evangelio y también para extender el poder de Dios. Recordemos hasta dónde hemos llevado hasta ahorita. Hemos visto en estas tablas cómo el primer grupo de 4 está conformado por Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, pero también está Juan. Después de él está Felipe, Natanael, Mateo, y también está Tomás, del cual hablamos la semana pasada. Si te das cuenta, cada uno de ellos tiene y especifica la escritura como una parte buena y positiva en sus vidas, pero también hay muchas áreas de necesidad. Los 12 no fueron más relevantes hasta que recibieron el Espíritu Santo, cuando ellos pudieron ir y predicar con poder el Evangelio, y así pudieron difundir el Evangelio a todo el mundo. Es decir, ellos dieron su vida, murieron como mártires, entregaron todo su ser, pero realmente fueron relevantes hasta que recibieron el poder del Espíritu. Antes fueron seguidores, discípulos de Jesús, personas que estaban desarrollando un aprendizaje y que Jesús estaba entrenando constantemente, por cierto. Cuando hablamos entonces de Jacobo el menor, de Simón el celote y de Judas, pero que no es Iscariote, vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice acerca de ellos. No sería antes decirte que a mí me anima mucho ese tipo de personas que Jesús está usando, las que fallamos, las que nos falta carácter para moldear, y que podemos llegar a cambiarlo con la ayuda oportuna de Dios. De tal forma entonces, que cuando nosotros vamos a Marcos 9, versículo 14 al 29, dice así la palabra de Dios: Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Y veamos qué fue lo que pasó para poder entender un poco la naturaleza de los discípulos y cómo fueron desafiados en su fe. Jesús sanó a un muchacho que tenía un espíritu impuro. Dice que cuando regresaron a donde estaban los discípulos, les encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutieron con ellos. En Marcos 9:15 dice: al ver Jesús, todos corrieron a saludarlo, llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen el espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que puedes hacer algo. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo como que si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Entonces, al ver Jesús que estaba reuniendo a mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de ese muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto, pero Jesús, tomándole la mano, lo levantó
y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en su casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Aquí vemos cómo la prueba falló para ellos. No tenían la fe, no estaban dedicando más tiempo a la oración, como en palabras de Jesús. No, a este tipo de demonios solamente orando se le puede expulsar. Entonces, ese grupo de 12, pudiendo tener el poder de Dios, pudiendo tener lo que nadie tenía, simplemente es como tener todo de tu parte y no saberlo utilizar porque no estás conectado con Dios en oración. Jesús una vez más nos revela que la oración tiene mucho poder para hacer muchas cosas. Por eso oramos en la iglesia, por eso como discípulos creemos que la oración mueve corazones, transforma vidas. No olvidemos esto. Estos hombres entonces recibieron una gran lección. Jesús se molestó cuando dijo: ¿hasta cuándo? Gente de poca fe. Y bueno, era su grupo más cercano. ¿Te puedes imaginar lo que estaban sintiendo en sus corazones? Bueno, entonces vemos lo siguiente. Algunas frases aquí. En el 18: he pedido a tus discípulos, pero no han podido. El Padre contestó a Jesús. Y Jesús contesta: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu? Se preguntaban. Y Jesús le dice: falta de fe y de oración. Aún hay que tener fe en la oración también. Entonces no la estaban teniendo. Bien, el legado de su verdadera grandeza como grupo de 12 fue la iglesia. Realmente el mayor aprendizaje que ellos iban a recibir como grupo era cuando el Espíritu llegase a ellos y pudieran entonces expandir el Evangelio por todos los rincones del mundo. En Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Aquí vemos el legado de su verdadera grandeza, la iglesia. ¿Quiénes la conformaron? ¿Cuáles eran las bases? Entonces aquí Pablo menciona que la iglesia es como ese edificio que está levantando en esos fundamentos que son apóstoles y profetas. ¿Cuánta importancia y cuánta relevancia tienen entonces los 12 apóstoles que están equiparados hacia los profetas en las propias palabras de Pablo? Jesucristo, por supuesto, es quien corona el edificio. Nada tendría sentido sin Él. Todo, inclusive, toma orden gracias a Jesús. Sin más, entremos entonces a hablar un poco acerca de Jacobo Santiago, que es el menor hijo de Alfeo. Esta persona aparece, nos enseña la escritura que es como el apóstol desconocido. Aparece en la lista de los 12, es el último grupo, repito, de influencia, y no se sabe mucho de él. Fue escogido para algunas cosas específicas, aunque fue discreto. Él estaba ahí para ver, oír y también testificar. Es el símbolo de miles y miles de personas que se sienten ser nadie, y que ese nadie, que cuando llega con Jesús, llega a ser alguien, porque Dios lo eligió y porque Dios lo transformó. La carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, se le atribuye a él quien fue que la escribió. Entonces, sí, era muy discreto, no era de los más allegados o los más, un líder que estaba como muy al frente de los reflectores. Era muy discreto en su actuar, en la forma en la que él, tal vez yo me lo puedo imaginar, observando, escuchando, testificando, y este hombre estaba allí, haciendo su parte en el grupo de los 12. Sin embargo, no tenemos más datos acerca de él. Pasemos al segundo, en la lista de Simón el Celote. Es el hombre que forma parte de un partido llamado los Celotes. Este hombre, por cierto, muere crucificado, pero pertenece a una secta
él viene ante Jesús y le dicen justamente celote, pero la palabra celoso tiene que ver más con ferviente, no como los celos que escuchamos, ¿verdad? Más de emoción, sino él tiene un fervor, tiene una forma de ser valiente, tiene un cierto rasgo militar, la forma en la que ellos no tenían ninguna especie de simpatía, odiaban a los romanos, sentían que habían usurpado y que no era justo pagarles tributo, porque consideraba un celote que era estar en contra de Dios. Un celote era ese tipo de personas en este grupo político como muy extremistas, podían dar su vida por sus ideales, por lo que ellos creían. Y bueno, en algún momento él decide seguir a Cristo, Jesús lo llama o la Escritura enseña que forma parte de esos 12. Y este hombre alberga la idea de que Jesús es como ese Mesías libertador en el contexto de su vida y con la esperanza de tener una victoria política más adelante. Pero a medida que camina con Jesús, iba cambiando sus ambiciones políticas y estas se convirtieron en ambiciones pacíficas. Su mentalidad, que era una mentalidad militar, se transformó en una mentalidad misionera. Hizo suya las metas y los motivos del Maestro. ¿Conoces tú personas que tienen estos rasgos como que son muy radicales, que tienen cierta formación militar, cierta disciplina, que no se doblan fácilmente? Bueno, este hombre, Simón el Celote, era de ese estilo, pero también era como el valiente del grupo, el que cuidaba. Si Jesús tuviese a alguien de seguridad en su grupo, él era el tipo perfecto para poder decir, tenemos a alguien que nos va a cuidar la espalda, que va a dar su vida, que se puede pelear por todos. Esa era la personalidad de este hombre. Por cierto, muy valiente, muy fervoroso y muy, muy entregado. Por último tenemos a Judas, hijo de Jacobo. Judas, hijo de Jacobo, es un hombre también impresionante. Se cree que fue piadoso, quiere saber siempre más. Y también parte de su muerte, le dispararon flechas y pierde la vida, pero es lo que dice la historia. Este apóstol se cree que es el apóstol constante. Pregunta a Jesús y cuando pregunta a Jesús quiere saber respuestas, y cuando Jesús responde a sus preguntas, él las hace una convicción, una norma de vida, y entonces él lleva esa enseñanza como un estándar de su vida cristiana. Pasa el tiempo y él está enseñando acerca de la fidelidad y de no dejarse llevar por doctrinas falsas. Este es entonces Judas, pero no el Iscariote, sino ese discípulo que tiene un nombre similar al traidor. Pero aquí vamos a ver una escritura en Juan 14, 22 al 24, y vamos a ver qué está pasando. En el contexto de esta escritura, lo que está hablando Jesús es que Él va a irse, pero que va a venir el Espíritu Santo, que los va a asistir, que los va a dirigir, y que solamente lo podían tener aquellos que estaban con Él y con su Padre. Que si tú obedecías el Evangelio, obedecías a Jesús, entonces tanto el Padre como Jesús habitarían en ti, y que eso era solamente para los discípulos. Mira, vamos a dar lectura. Dice en Juan 14, 22, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. ¿A qué vamos con esto? Te explico. Aquí está hablando este hombre y está escuchando que todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las cosas que van a ser relevantes y trascendentes en la vida de una persona, están esperando a aquellos que se atreven a obedecer, seguir su enseñanza, a que miran lo que es espiritual, lo que realmente vale la pena. Y no se refiere hacia el mundo, que el mundo lo va a tener también. Él más bien, Jesús menciona en el contexto que el mundo no lo puede ver porque no lo valora, porque no lo quiere en su vida, pero los que son suyos sí.
Y entonces aquí vemos a este hombre preguntándole, Señor, ¿por qué te darás a conocer solamente a nosotros? ¿Has escuchado esta frase alguna vez en tu vida cuando la gente dice, y bueno, ¿y tú quién crees que eres? ¿Por qué tú dices que a ti solamente Dios te bendice? ¿Y por qué nada más a ti se te va a revelar? No, o sea, Jesús en sus propias palabras dice, las personas que no aman y obedecen a Dios están fuera de contexto, no tienen una conexión, una relación con Él. Y Jesús mismo les dice, son el mundo que está en tinieblas, que está perdido, que no tiene conocimiento y que no quiere conocer, que está negado a conocer. Entonces, la pregunta de este hombre es muy sincera. Solamente puede surgir de alguien que tiene mucha confianza en Jesús, que hay una relación, si no la más profunda, de un equipo de trabajo donde hay realmente confraternidad, donde hay conocimiento y no hay pena de preguntar. Entonces, este hombre le dice, ¿por qué solamente a nosotros y no a los del mundo en general? Y Jesús contesta, todos los que me aman lo harán lo que yo diga, y mi Padre los amará. Y da ahí unas explicaciones muy importantes. Esa duda, esa pregunta que él tiene, le es resuelta, y cuando él recibe esa palabra de Jesús, lo hace suyo. Tal vez tú tengas algunas escrituras que has hecho tuyas a lo largo de tu vida cristiana, que son un estandarte, que te recuerdan lo valioso que eres ante Dios, una escritura que siempre sacas para enseñar a alguien el amor o el poder de Dios, lo importante que es seguir en su enseñanza, siendo fieles en todo momento, ¿verdad? Bien, entonces aquí está la explicación de estas tres personas. ¿Qué aprendemos y qué concluimos de estos tres apóstoles que, aunque discretos, no menos importantes, dado que están en un grupo de 12 que cambiaron el mundo entero? Dice, estos tres apóstoles son el ejemplo de que Jesús transformó personas comunes. Lamento mucho si alguien ha creído que hasta este momento, que Jesús solo trabajaba con gente que se quería superar mucho, que fuera experta en muchas cosas. No es así. Jesús trabajó con gente ordinaria como tú y como yo, y a mí lo que me anima es que aún sintiéndome como algunos de ellos en este momento, tal vez yo llegando a la iglesia, sí, era un discípulo de Jesús, pensé, algún día creceré, voy a hacer la obra, voy a hacer lo que Jesús me pide, pero yo no sentía que yo podía llegar a hacer mucho. Lo único que me interesaba era mantenerme en mi relación con Dios. Y es Jesús quien nos va dando identidad a través del tiempo, a través de las pruebas, a través de las enseñanzas que nos va dando y construyendo desde adentro de nuestra propia vida. Hoy simplemente tenemos que continuar cambiando nuestra vida, cambiando nuestro carácter, porque Él nos ayuda y nos asiste en todo esto. Bueno, el apóstol número 1, el apóstol desconocido que no sobresale. Ese hombre es Jacobo, del cual hemos hablado. Llegó a ser alguien en la obra de Dios. Muchos de nosotros en el mundo éramos uno más, pero en Cristo somos usados, somos proyectados hacia una mejor visión de vida en el presente y en el futuro. Es decir, somos útiles en el plan de Dios. Todos podemos ser como Jacobo. Número 2, el apóstol celoso que cambió su mentalidad militar por una mentalidad misionera. Esto me encantó porque en realidad Simón el Celote, con toda esa pasión que tenía dentro, o con esa formación militar, con esas ganas de hacer las cosas, pudo entender que la misión de su propia vida no era ir y dañar personas. Un celote hasta podía matar y no sentirse mal, sino más bien esa mentalidad misionera supo tomar la enseñanza, el propósito de la visión de Cristo y hacer las suyas. Entonces Jesús lo transforma en un hombre diferente. Y después el apóstol constante, este hombre que fue Judas pero no el Iscariote, tiene una gran confianza. Este hombre, tal vez podemos decir, dudó, como todos dudaron, pero él no era incrédulo. Él abrazó las respuestas de Jesús. Defendió el no dejarse llevar por las falsas doctrinas. Y vemos entonces aquí una maravillosa explicación, aunque breve, de cada una de las personalidades de estos hombres, que hoy tenemos que imaginarnos si nosotros tenemos algo de ellos,
y que nos llene el corazón de mucha esperanza de que Jesús está cambiándonos a todos. A Dios le agrada trabajar con personas imperfectas. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el discipulado, gracias a Dios por la palabra que es una luz en nuestro caminar diario. Gracias por la sabiduría que Él nos da, porque nosotros mismos no tenemos lo que necesitamos. Si fuera por nosotros, ni siquiera nos mantendríamos fieles en su causa. Es por su gracia, es por su amor, y Él quiere proyectarnos hacia un crecimiento. Que Dios les bendiga, hermano. Nos falta solamente un tema para poder hacer un cierre espectacular, oportuno y edificante del carácter transformado en los apóstoles, como también puede ser transformado el tuyo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto el domingo. Pasen una maravillosa noche y conversen entre ustedes, platiquen, hablen, exprésense y tomemos decisiones. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta muy pronto. Adiós a la gloria.